Bien, elementos de diseño de sistemas abiertos. El entorno externo. Los objetivos. Conocer el entorno externo de una organización, definir el dominio organizacional, identificar las características de los diferentes entornos externos que rodean a una organización y delimitar el marco teórico para evaluar los entornos y la forma en que las organizaciones responden ante ellos. Iniciando, vamos a ver qué es el entorno externo. El entorno de una empresa va a estar compuesto por los factores que cambian constantemente, tanto externos como internos, que afectan el funcionamiento de la misma organización. Si un nuevo competidor aparece en el mercado, el entorno empresarial siempre se verá afectado. Si los clientes clave toman su negocio en otra parte, los gerentes sentirán el impacto y los avances tecnológicos tratan de los métodos actuales de una organización para hacer negocios. Una vez más, el entorno gerencial tiene que adaptarse. El entorno externo de una organización son todos aquellos factores externos a la empresa que afectan la capacidad de la empresa para funcionar. Algunos elementos externos pueden ser manipulados por la comercialización de la compañía, mientras que otros requieren que la organización realice ajustes, supervise los componentes básicos del entorno externo de la empresa y mantenga su estrecha vigilancia en todo momento. Aquí estamos haciendo referencia a que se tiene que tener habilidad para el cambio. Bien, vamos a definir qué es el entorno. En un sentido estricto y amplio del entorno es infinito e incluye todo lo que se encuentra fuera de la misma organización, todo lo que conlleva, todo lo que está alrededor de la propia organización. Y luego viene el entorno organizacional, que son todos los elementos que existen fuera de la propia organización y que tienen el potencial de afectarla total o parcialmente. Ahora, definiendo qué es el dominio organizacional, será el área de acción en el que que la organización se va a elegir. Se trata del territorio de una organización que protege para sí con respecto a los productos, servicios y mercados que ésta misma atiende. El dominio define al nicho organizacional, ámbitos particulares de bienes y servicios que la organización produce, así como los clientes e inversiones a quien sirve. El entorno va a estar comprendido por varios factores, que es el industrial, el de materias primas, recursos humanos, financieros, tecnológicos, mercado, económico, gubernamental, sociocultural y el internacional. Y vamos a explicar cada uno de estos entornos. El primero es el entorno de tarea. Este va a incluir los sectores con los cuales la organización interactúa en forma directa y que tiene un impacto directo en la capacidad organizacional para alcanzar sus respectivas metas. Por lo general, en este entorno vamos a obtener o trabajar con lo que son los sectores industriales, el de materia prima, el de mercado, el de recursos humanos y el internacional. Ahora tenemos lo que es el entorno general. En el entorno general, este es un genérico de la propia empresa o del macroentorno, todo lo que está alrededor, como lo mencionamos, sobre lo que es el propio sector de la empresa. Como lo mencionamos hace rato, son todos aquellos factores externos a la misma que pueden tener una influencia sobre sus resultados. Estos aspectos son incontrolables, ya que son factores que influyen en todas las empresas, por lo que tienen que estar presentes a la hora de desarrollarse una propia estrategia empresarial. Aquí viene lo que es la incertidumbre del entorno. Es uno de los principales problemas para que la empresa, por su complejidad y su dinamismo, pueda funcionar. Esta se puede dividir en 4 grupos importantes o en 4 variables. Una de ellas va a ser la variable político y legales. Aquí se trata y se hace referencia a las leyes, reglamentos y otras normativas que afectan a la actividad empresarial. Por ejemplo, la legislación fiscal que afecta a todas las empresas, ¿no? Leyes hacendarias o en su defecto lo que pasó el sexenio pasado, ¿no? Donde estuvo la reforma educativa de Peña Nieto y en este sexenio se deroga esa ley o se abroga esa ley. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, viene lo que es la parte de la incertidumbre que vamos a estar mencionando un poquito más adelante. Vienen las variables económicas, que son los indicadores económicos, como las tasas de paro, el Producto Interno Bruto, los tipos de interés, etcétera. Estas van a influir en las expectativas y la confianza de los agentes económicos. En qué momento se invierte, en qué momento no se invierte. ¿No? Las variables socioculturales, que son valores, creencias y actitudes de la colectividad que influyen en el comportamiento de los consumidores a la que se dirige la propia empresa. Por ejemplo, cambios en las familias, como la incorporación de la mujer en el trabajo.
Las variables tecnológicas, que tienen un marco científico y tecnológico que rodean a la empresa y que influye en su proceso productivo. Por ejemplo, todo lo que ha supuesto para la empresa las posibilidades que ofrece el mundo del Internet, las redes sociales, dispositivos electrónicos, etcétera. Un entorno que es un poco más complejo, pero que es mucho más amplio, es el entorno internacional. Aquí nos dice que el creciente fenómeno de la globalización y los cambios rápidos de las tecnologías de información están generando un entorno económico y empresarial cada vez mucho más complejo, por lo que se incluyen variables de gestión que pueden estar acorde con dichos cambios. Aquí entran leyes internacionales. Esto se lleva a que los métodos tradicionales sean usados como puntos de partida, siempre explorando las alternativas que permitan ser competitivos en un mercado cambiante. Aquí hacemos referencia y seguimos hablando de lo que es la globalización. Los mercados han evolucionado mucho y con ello las formas de ser acogidos por las empresas, por lo que estas estrategias de las mismas se multiplican y la gestión empresarial internacional hace posible comportamientos mucho más alineados con dichos cambios, es decir, es un contexto globalizado y una de las estrategias más relevantes es la internacionalización de la empresa, dígase así, la decisión de dirigirse a mercados geográficos externos de su localización original. ¿Qué es un entorno cambiante? Aquí las pautas y los acontecimientos que ocurren en el entorno que puede explicar en varias dimensiones, como si el entorno es estable o es inestable, si es homogéneo o heterogéneo, simple o complejo, la munificencia o la cantidad de recursos con la que cuenta para sostener el crecimiento de la organización. Aquí si los recursos están concentrados o están dispersos y el grado del consenso en el entorno respecto del dominio deseado por la propia organización. Estas dimensiones se reducen a dos influencias del entorno de las organizaciones. Uno que es la necesidad de información sobre el entorno y la necesidad de los recursos sobre el propio entorno. Tenemos lo que es el análisis, la mejora y los resultados. Y esto es un ciclo. Esto es un ciclo, siempre se va a analizar, se va a mejorar y se van a obtener resultados. Y de esos resultados se vuelve a analizar para obtener una nueva mejora y obtener nuevos resultados. Aquí las organizaciones tienen que enfrentar y manejar la incertidumbre para hacer efectiva lo que mencionábamos anteriormente. Pero ¿qué es la incertidumbre? Aquí nos dice que significa que quienes deciden no cuentan con información suficiente sobre los factores del entorno y tienen dificultades para anticipar los cambios en el exterior. Esta es la parte compleja de lo que estaba mencionando. La incertidumbre siempre va a incrementar el riesgo de que fallen las respuestas de una organización y se dificulte calcular los costos y las probabilidades asociadas con alternativas de la propia decisión que tome la organización. Aquí la incertidumbre del entorno concierne básicamente a los sectores con los que la organización se relaciona todos los días. Aunque estos sectores del entorno general, como las condiciones económicas, tendencias sociales o cambios tecnológicos, generan incertidumbre en las organizaciones. Determinar la incertidumbre del entorno organizacional va a significar concentrarse en los sectores del entorno de tarea. Un ejemplo de ello va a ser con cuántos elementos se relaciona la organización todos los días, a qué ritmo van cambiando estos elementos y así sucesivamente, como lo mencionaba anteriormente, tiene que ser un ciclo. Bien, la primera dimensión es de lo simple a lo complejo. La dimensión de lo simple a lo complejo siempre va a remitir a la complejidad del entorno, la cual se refiere a la heterogeneidad, el número y las diferencias de los elementos externos importantes para la operación de una organización. Cuantos más factores externos influyan regularmente en la organización y mayor sea el número de las empresas en el dominio de la propia organización, mayor es la complejidad. Cuando hablamos sobre el dominio de la organización tenemos que ver cuáles son las empresas que están haciendo competencia, cuáles son las empresas que están trabajando con el mismo tipo de producto. Un entorno complejo es aquel en el cual la organización interactúa y es influida por un número de elementos externos. En un entorno simple, la organización interactúa y es influida por pocos elementos externos similares. Aquí hay que entender que esta dimensión incluye sectores que tal vez no influyan de forma directa, pero sí indirectamente en las operaciones de la empresa. Aquí como ejemplo podemos poner que es el sector gubernamental, el sociocultural, las condiciones económicas, el sector tecnológico y los propios recursos financieros. En esta parte tengo un cuadro donde estoy ofreciendo que es la incertidumbre del entorno. ¿Sí? El grado de homogeneidad, si es simple, va a tener menor incertidumbre y la incertidumbre puede ser moderada.
en el dinámico. Si es estático, la incertidumbre va a ser moderada o va a haber una mayor incertidumbre en lo que es el entorno dinámico. En la dimensión de lo estable y lo inestable, la dimensión hace referencia si los dominios se refiere de los elementos del entorno, si son dinámicos o no son dinámicos. Un dominio del entorno es estable si no varía en meses o años. En condiciones inestables, los elementos del entorno cambian abruptamente o cambian rápidamente. Para la mayoría de las organizaciones, los entornos son cada vez más inestables. Se produce inestabilidad cuando los competidores reaccionan con movimientos y respuestas enérgicas de publicidad y aparecen nuevos productos y servicios. Un ejemplo muy común fue el desarrollo de las redes sociales. Por ejemplo, tenemos aquí mencionado en esta imagen lo que es el extinto Messenger. A la par surgió una red social que se llamaba High Five. Posteriormente fue derrocado el Messenger por lo que fue MySpace, que todavía hay algunos usuarios. Y por supuesto lo que es el descargador, ¿no? Que era Ares. Por estas redes sociales aparecieron nuevos software de descarga, y en la actualidad lo que es el propio Facebook. Bien, ¿qué es la adaptación a la incertidumbre del entorno? Aquí las organizaciones que se enfrentan a la incertidumbre por lo general tienen una estructura más horizontal que fomenta la comunicación transfuncional y la colaboración para ayudar a la compañía a adaptarse a los cambios en el propio entorno. Las organizaciones necesitan un ajuste correcto entre su estructura interna y el entorno externo. Este maneja un tipo de organigrama horizontal. ¿Qué es lo que hace? Adiciona puestos y departamentos, pero siempre de manera horizontal. Aquí lo que estamos diciendo es de que el propio presidente o gerente de la empresa va a delegar puestos de manera horizontal. Por ejemplo, el presidente va a tener lo que es el vicepresidente de finanzas y así sucesivamente. El vicepresidente de mercado va a tener posteriormente agente de mercadotecnia, el de producción en líneas de producción y el vicepresidente de personal con sus gerentes de recursos humanos. A medida que se incrementa la complejidad y la incertidumbre en el propio entorno externo, también lo hace la cantidad de puestos y departamentos dentro de la propia organización, la cual a su vez incrementa su complejidad interna y esto hace consecuencia un sistema abierto. La adaptación a la incertidumbre del entorno. Bueno, se establecen, uno de los primeros parámetros para la adaptación a la incertidumbre es establecer relaciones dentro de las organizaciones. Las organizaciones van a crear relaciones o conexiones más cercanas con los clientes y los propios proveedores en busca de mayor flexibilidad y adaptación. Los roles de interconexión de fronteras van a vincular y coordinar a una organización con los elementos clave del entorno externo. Entra la parte de la inteligencia de negocios, que va a referir al análisis de la alta tecnología de grandes cantidades de datos internos y externos para detectar los patrones y relaciones que puedan ser más significativos. Viene lo que es la inteligencia competitiva. Va a representar para los gerentes de una organización una manera sistemática de recabar y analizar la propia información pública de los rivales y utilizarla para tomar mejores decisiones. Esta parte de establecer relaciones nos va a indicar que nuestros colaboradores cercanos, vamos a hablar de la parte de la gerencia, tienen que ser flexibles en la parte de que van a trabajar con sus propios colaboradores. Van a trabajar la parte de flexibilidad en la parte de compra-venta. ¿Por qué? Porque mientras mayor acercamiento tengas con un cliente, va a ser mucho más fácil que siempre esté de tu lado. Aquí vamos a trabajar la misma propiedad de la inteligencia de los negocios, donde vamos a ocupar toda la parte de la tecnología. ¿Para qué? Para establecer esa flexibilidad y la propia adaptación, teniendo, por supuesto, una inteligencia mucho más competitiva. La diferenciación e integración. Otra de las respuestas importantes a la incertidumbre en el entorno va a ser el grado de diferenciación e integración de los departamentos. Aquí viene un dicho que se dice, divide y vencerás, ¿no? Donde vamos a dividir el trabajo en áreas especializadas para obtener una mayor eficacia, o en su defecto, lo que viene siendo la parte de la integración,
¿Qué va a ser la calidad de la colaboración entre los propios departamentos? Vamos a integrarlo para hacerlo más funcional y tener una mejor salida tanto de productos en mercados o en un área geográfica. Aquí depende el giro o la habilidad de la propia empresa para lograr en ambos casos tanto la diferenciación como la integración para lograr lo que es la propia eficiencia. Los procesos administrativos orgánicos, frente a los mecanistas, tenemos lo que es la parte mecanicista y la parte orgánica. Consiste en el grado de control y formalidad de la estructura que se impone a los propios empleados. Cuando el entorno es estable, la organización interna se caracteriza por reglas, procedimientos homologados, se vuelve muy cuadrada, muy metódicas, tiene que seguir distintos pasos para lograr la respectiva eficiencia. Estas están formalizadas, son centralizadas y por ende la mayoría de las decisiones provienen de la misma dirección. Este sistema de administración es de dominio mecanicista. En los entornos de cambio rápido, cuando es mucho más dinámica la participación, la organización interna es mucho más espontánea, con flujos libres y propios y adaptables. Muchas veces las reglas no están escritas y cuando lo están, se ignoran. La jerarquía de autoridad no es clara y la autoridad para la toma de decisiones es descentralizada. Este sistema de administración se denomina orgánico, pero en este sistema las tareas se van a definir a través del equipo de relación de trabajo entre colaboradores y empleados. La comunicación siempre va a ser horizontal y los empleados van a contribuir en las áreas comunes de los propios departamentos. Pero aquí hay una jerarquía y hay una autoridad con un control menor. La planeación y elaboración de pronósticos y capacidad de respuesta. Aquí es el objetivo principal, es aumentar la integración interna y adoptar procesos más orgánicos, es reforzar la capacidad de la organización de responsabilidad con rapidez a cambios súbitos en un entorno incierto. En entornos inciertos, cuestiones como el pronóstico del entorno y la planeación adquieren más importancia ya que son una forma de mantener a la organización lista para responder de forma rápida y coordinada. Cuando el entorno es estable, la organización siempre puede concentrarse en los problemas operativos de momento y en una eficiencia cotidiana, día al día a día va a estar trabajando. Aquí no se necesitan planes ni pronósticos de largo plazo porque las exigencias futuras del entorno serán siempre las mismas, siempre serán las de hoy. La planeación y elaboración de pronósticos y capacidad de respuesta. Aquí la planeación puede suavizar el impacto adverso de los cambios externos. Las organizaciones que tienen un entorno inestable con frecuencia establecen departamentos de planeación independientes. Hay distintas áreas de trabajo. Es un entorno impredecible. Quienes hacen los planes examinan los elementos del entorno y analizan los movimientos siempre potenciales y los contraataques de otras organizaciones, lo que hemos estado hablando de lo que es la respectiva competencia. La planeación puede ser extensiva y pronosticar varios escenarios para las contingencias del entorno. Al definir los escenarios, al ver el panorama que se va a ver, los gerentes van a repasar mentalmente cuáles son las posibles líneas de acción basadas en la anticipación de los cambios que pudiera incidir en la organización. Es una respuesta rápida a lo que se vaya generando. Tenemos lo que son las dependencias de los recursos. Esto significa que las organizaciones van a depender del propio entorno, pero luchan por controlar los recursos y minimizar su propia independencia. Las organizaciones son siempre vulnerables si otras controlan los recursos vitales, así que tratan de ser independientes como sea posible. Las organizaciones no requieren ser demasiado vulnerables ante otras organizaciones por los efectos negativos en su propio desempeño. Aquí las empresas van a preferir minimizar su propia independencia, pero cuando los costos y los riesgos son altos, también se agrupan por compartir recursos escasos y ser más competitivas desde un punto de vista global. Las relaciones formales con otras organizaciones representan una disyuntiva para los gerentes. Las organizaciones tratan de aminorar la vulnerabilidad respecto de los recursos teniendo vínculos con otras organizaciones, pero también quieren maximizar su propia autonomía e independencia. Los vínculos organizacionales requieren coordinación y reducen la libertad de las partes para decidir sin tener que preocuparse por las necesidades y metas de las otras. Así pues, las relaciones interorganizacionales plantean un equilibrio entre recursos y autonomía para mantener
la propia autonomía de la misma organización. Las organizaciones que ya tienen recursos abundantes tenderán a no establecer nuevos vínculos. Las organizaciones que necesitan recursos ceden independencia para poder adquirirlos. En respuesta a las necesidades de los recursos, las organizaciones van a tratar siempre de equilibrar los vínculos con otras organizaciones y su independencia. Mantienen este equilibrio mediante iniciativas para modificar, manipular o controlar otras organizaciones. Hay dos estrategias posibles para influir en los recursos del entorno externo. Uno va a ser establecer relaciones favorables con los principales elementos del propio entorno e influir en los sectores clave para dar forma al dominio del propio entorno. Entonces, ¿qué es lo que se mencionó de manera muy general? Pues bueno, que para tener conocimiento sobre nuestro entorno es importante llevar a cabo un análisis sobre este mismo, con el fin de obtener la mayor información posible sobre el lugar en el que estamos situados. Para esto es importante el tener en cuenta ciertos objetivos futuros, es decir, hacia dónde queremos llegar dentro de la propia organización en corto tiempo, en un largo tiempo, dependiendo de las propias características. Y la estrategia que estaremos utilizando para lograr eso con originalidad y lograr cierta competitividad. Esto con el fin de hallar nuestro lugar dentro del mercado, logrando exitosamente cierto liderazgo. Y aquí depende mucho del trabajo de los propios gerentes, presidentes de la propia organización. Muchas gracias.